Bueno, y vamos a seguir hablando de la comisión, de las conclusiones, del hecho de mezclar este tema con el tema constituyente. Para eso nos acompaña aquí en Mañana en Directo uno de los miembros de esta comisión Engel, es Claudio Fuentes. ¿Qué tal, Claudio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy. Tenemos una hora para conversar porque es como largo el tema. No. Claudio, hablemos, quería partir por otra parte, pero dado que estábamos recién con el diputado hablando de estos dos temas que confluyeron en una misma cadena, la Constitución es un tema aparte, no cabe duda, como decía el diputado, que estaba en el programa de gobierno, era una de las patas del programa, eso no hay ninguna duda. El tema de la comisión era un tema reglamentario, legal, de un marco ético institucional para una crisis, en ese sentido comprende, es como un paraguas, ¿no? Pero siguen siendo materias de ley de un tema. Alguien podrá decir que es lo más importante que va a hacer la presidenta, otros dirán que lo más importante está en educación. Supongo que para eso hay gustos. Insisto, sigue estando en otro nivel el tema de la Constitución. ¿Por qué utilizar la misma cadena para hablar de las dos cosas? No como consejero, sino como que analista, como analista obvio, político. obvio. Lo que yo podría decir, yo creo, es que por un lado la presidenta quería retomar la agenda política y la mejor forma de hacerlo es tomar el sartén por el mango y colocar el tema constitucional y de mejoramiento o perfeccionamiento de la calidad de la democracia como un paquete que es parte de lo que ella dijo que iba a ser su legado, su nuevo sello que tiene que ver con esto del fortalecimiento democrático. Por lo tanto, yo creo que lo hace. Ahora, hay que tener mucho cuidado en leer lo que está haciendo. Ella no está diciendo vamos a iniciar una asamblea constituyente. Primero, no lo puede hacer. Segundo, dice vamos a iniciar un proceso. Es decir, el inicio de un proceso es el diálogo. Es abrir mayores oportunidades de debate sobre el tema constitucional. Por lo tanto, a mi juicio, lo que está haciendo es, tenemos una urgencia, que es en 45 días mandar proyectos de ley sobre este tema, corrupción, etcétera, y iniciar un proceso de diálogo que a mi juicio se va a extender mucho más allá de su término de gobierno. Años, lo decíamos recién con el diputado. Seguramente, claro. Y que tiene que ver con la nueva Constitución. Claudio, es difícil hablar contigo cuando estás en un día de dos personalidades, ¿no? De a poco vas a ir dejando probablemente tu lado de consejero y vas a volver a tu lado más propiamente de analista. Sí. Pero en este caso, bueno, se nos mezclaron los dos personajes, así que la pregunta va al que quiera contestar, supongo. Al que quiera contestar. Esta esquizofrenia no va conmigo ya. Pero en algún sentido uno podría argumentar que, a ver, el informe lo hemos visto. Yo no tuve la ocasión de leerlo entero, miré, sí, entero. Malo está. ¿Qué quiere que le diga? Porque yo tengo que dormir. Pero es sumamente contundente, eso creo que no hay duda y ha sido así dicho como unánimemente. ¿No le quita acaso contundencia, preponderancia, importancia a esta cantidad de proyectos de los 45 días cuando, insisto, se mete el tema constitucional entre medio? Porque al final del día, hoy, en vez de estar hablando solamente de la comisión, solamente de lo que tomó la presidenta de la comisión, estamos hablando de esto y de la Constitución. Sí, a ver, yo mediatizaría un poco ese argumento por algo que tú señalabas anteriormente con el diputado. Primero, la agenda del Consejo Engel, que se llama, del Consejo de Anticorrupción, es de largo plazo. O sea, acá hay medidas que tienen que ver con políticas de Estado que se van a desarrollar en un largo tiempo y por lo tanto estábamos pensando no solo en el corto plazo, sino que también en el mediano y largo plazo. Por lo tanto, va a ser un tema de discusión. Segundo, la coyuntura política que estamos viviendo. O sea, yo te aseguro que la próxima semana o en la semana siguiente hay una formalización a algún político o hay algún hecho nuevo que estamos acostumbrados ya todos los días. Y va a retomar y volver la agenda al lugar que ha ocupado en los últimos 3 meses, que tiene que ver con corrupción, con abuso de poder, con el tema de conflicto de interés, con información privilegiada, y eso nos va a remitir a qué propuso el Consejo. Yo creo que no hay caso que el contexto en que estamos nos va a volver a qué medidas son los que el Consejo Asesor propuso. Algo así como que todos los caminos conducen al Consejo Asesor, Yo ¿no? creo que, o sea, no sé si todo, pero el objetivo que tuvo el Consejo, yo creo que en eso la labor de Eduardo Engel en particular fue muy relevante desde el principio, colocar un marco bien amplio de temas, porque vemos que esto no es solo el tema financiamiento de la política, No, claro. Esto es cómo se regula el sector privado,
cómo se regula la interacción entre lo privado y lo público, cómo desde la sociedad también se hace y se vincula el tema con educación cívica, con incluso, control, claro, de los niños. Y el tema ciertamente de los partidos. Entonces es un intento de mirar a la democracia, el vínculo entre dinero y política en un sistema democrático. Y eso nos lleva a fortalecer el Estado, fortalecer los partidos, promover una cultura de la ética en los colegios, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es como una mirada un poquito más de largo plazo. Claudio, dejemos entonces el proceso constituyente para otra visita y sigamos hablando de lo propiamente noticioso y de tu rol como consejero. ¿Cómo fue trabajar en esta comisión? Me enteraba ayer que muchas de las cosas, creo que el 90% incluso se decía, se acordaron por unanimidad. En ese sentido parece que había cierta sintonía, a pesar de que esta era una comisión bien heterogénea. Sí, mira, efectivamente es heterogénea. Se ha dicho mucho que esta es una comisión de expertos. En realidad no todos éramos expertos y no todos éramos expertos en los temas. Yo, por ejemplo, de gobierno corporativo no tenía idea. Yo sí trabajo el tema de partidos políticos, financiamiento, pero habían otras personas como, no sé, José Murillo, Benito Baranda, que también eran un poquito menos familiarizados con algunos de los temas y por lo tanto era bien diverso, con miradas muy distintas del derecho, de la filosofía, de la ciencia política. Pero bien convergente a la vez. Claro, y yo creo que ahí el trabajo de cómo se organizó fue bien importante. Habían dos jefas o coordinadoras de secciones, una sobre el tema partido y otra sobre el tema probidad, que era Andrea Repeto y Marcela Ríos. Obviamente Eduardo en la cabeza de todo el trabajo. Hicimos minutas, las discutimos. Hicimos muchas audiencias, sí, cerca de 80 y tantas audiencias. Entonces yo creo que en esa interacción cotidiana, diaria, casi media jornada al principio, después casi tiempo completo, fue dándose cierto nivel de acuerdo en algunos ámbitos y yo creo que el rol de Eduardo fue muy importante en tratar de decir, o sea, si queremos ser relevantes, tenemos que llegar a grandes acuerdos, porque si no, y vamos a presentar un informe donde estemos divididos en todo, no va a servir de nada. Entonces, en eso yo creo que fue Eduardo empujando. ¿Dónde costó más, Claudio, llegar a acuerdos? Sé que uno de los temas que no había como unanimidad natural era en el tema del aporte a las campañas y a los partidos políticos por parte de las empresas, de personas jurídicas. De hecho, en términos de votaciones, no fue ese el tema de las empresas. O sea, en empresas fue 12-4, pero donde hubo más división fue en el tema transparencia. Porque había un grupo de consejeros, que me incluyo, 8, que decíamos 100% de transparencia. O sea, que en los aportes que hagan los privados a campañas y a partidos, ¿sí?, sea 100% transparente. O sea, ¿Y el otro voto de minoría? Y el otro no, que eran 50. 8 y 8. 8 y 8, de veras, que son 15 más el presidente. Los otros 8 decían, hagamos un fuerte transparencia, pero mantengamos un pequeño monto de 20 UF, que son 500.000 pesos de donaciones reservadas, para cuidar que algunos grupos, por ejemplo, si tú eres funcionario del Estado y quieres hacer un aporte y que tu jefe no me mire en la feo, empresa, claro, que no me mire feo, que no me mire mal, que yo estoy aportando a tal candidatura, al enemigo, entonces algún tipo de reserva para ese tipo de donaciones pequeñas. Entonces la diferencia era que nosotros decíamos, oye, pero 20 UF son 500.000 pesos, ¿qué funcionario público va a dar 500.000 pesos? Sí. Entonces decíamos una UF. Y los otros decían 20 o más. ¿Y cómo se dirimió este empate? Entonces el presidente tenía, pero si era 8 y 8. No, es que éramos 16. En el Consejo éramos 16, por lo tanto, los dos votos se pusieron en el informe como votos divididos. Ese fue el tema de mayor división. Del resto, algo sobre el tema transparencia, por ejemplo, hubo algunos debates sobre el tema autonomía constitucional para el CERVEL, también algo, pero en general el 92% de las 236 propuestas es amplio apoyo en el tema, por ejemplo, profundizar la alta dirección pública, que es clave. Cuando llegan los gobiernos, el 60% de los altos directivos de primer nivel, o sea, de los 110 cargos, estamos hablando de
directores de hospitales, por ejemplo. El 60% se va, ibas a decir. Se van. Con lo que cuesta además el proceso, exacto, el solo proceso de cuesta elección. mucho al Estado, y entonces lo que propusimos era una reducción donde la discreción del nuevo presidente, cuando llega a poder, se reduzca al 20% de esos cargos, o sea, un mínimo. Elija bien a quien quiere sacar, porque no lo puede sacar a... Exactamente. Entonces, ese tipo de políticas que yo creo que son bastante razonables. Había mucho consenso en el tema de educación cívica, en el tema del mundo privado, gobierno corporativo, por ejemplo, todo por unanimidad, el tema de los códigos de integridad y una serie de otras recomendaciones. Claudio, se nos acaba el tiempo, pero ¿por qué no tomamos una horita para que venga una vez a la semana? ¿Qué le cuesta? Vamos a tener mucho que hablar, vamos a estar tratando de invitarte porque nos quedan muchos temas y esto como además, Perfecto. bueno, faltan 45 días para que empiecen ya estos proyectos, 15 para otros, va a ser muy intenso y muy intensivo además la discusión. Gracias, Claudio, que tengas un buen día. Chao. Estamos. Gracias.